Muy bien, pero tienen que prometerme ahora que van a tomar nota. ¿Negocio demasiado caro? La meditación de esta mañana que completa la serie de meditaciones que hemos tenido sobre las 7 iglesias del Asia Menor. Y hoy nos toca una de las más conocidas por algunos de los textos que son famosísimos. Por ejemplo, la tibieza de esta iglesia es uno de los elementos que más se ha tratado, maltratado también, etc. Pero lapicera entonces en mano, papel, libreta, complete usted y mejore lo que nosotros decimos. Sea creativo y aplique el texto de la palabra del Señor a su mente, a su corazón, a su disposición. Es la palabra de Dios la que transforma y nos vigoriza desde adentro hacia afuera. Entonces, si ustedes abren en el capítulo 3 de Apocalipsis, vamos a leer el mensaje a la iglesia de Laodicea. Desde el verso 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios que dice esto. Fíjense que en todas las iglesias el Señor se presenta de alguna manera diferente, es el mismo Señor, pero para cada iglesia aparece algo de su persona que es singularmente provechoso para alentar a esa iglesia, para corregir a esa iglesia, para guiar a esa iglesia. En este caso, el que va a hablar, el que da la palabra, el que guía, se presenta como amén, testigo fiel y verdadero y principio de la creación de Dios. ¿Sí? Sigue. Yo conozco tus obras. El Señor siempre conoce quiénes somos y qué hacemos. Yo conozco tus obras. Y ahí viene una expresión bien famosa, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uno de los textos que quizás más se repite, sacándolo de contexto de lo que el pasaje está queriendo enseñarnos. Pero sigue, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, y miren cómo califica ahora este grupo, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Cuántos elogios para esta iglesia, ¿no? Pero no cierra ahí. Si cerrase ahí, la no realidad prosperaría. La realidad es la esperanza. Siempre es la esperanza. La esperanza abre a lo posible y a lo posibilitado por Dios. Las respuestas fatalistas y finales no son reales. Dios no es fatalista. Dios tiene el poder. Y entonces sigue. Por tanto, fíjense lo que aconseja Dios. No es que se ponga una piedra en la cabeza y se tire al río, pues ya no servís para nada. No dice eso. Por lo tanto, yo te aconsejo, y miren ahora, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra en cambio la vergüenza de tu desnudez. Y que además, fíjense qué lindo, unge tus ojos con colirio para que veas. Miren ahora cómo sigue, otro de los pasajes que se saca de contexto y de la verdad de lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La fuerza de esta lección no es reprender y castigar, sino que Él ama. Y que la respuesta es de Él que ama. El amor es la respuesta. Y sigue.
fíjense. Sé pues, no los deja ahí en la calle, sé pues al que es ciego, al que no ve, bueno, todo eso, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, además, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y nada menos que cenaré con él, y él conmigo. ¿A quién invita el Señor? ¿Al ciego? ¿Al que le genera el vómito? A ese. Qué notable. ¿A cenar con él, intimidad mayor imposible? A ese que pasó por el amén, el testigo fiel, el que genera las cosas del comienzo, el que se ha arrepentido, ese asume una realidad diferente, no la del desesperarse, sino la de esperanzarse y hacer lo que tiene que hacer. Fantástica lección. Sigue, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, nada menos que entronizarlo junto a él. ¡Wow! Al que venciere. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, lección repetible para las otras iglesias también, ¿se acuerdan? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea era una comunidad prominente de la banca y de la industria, un lugar próspero, y posiblemente la comunidad eclesial también participase de eso, con el poder de la banca, con el poder de la industria. Era famosa además por una cosa muy bella, tenían lana de primera calidad, una lana negra especial, con la cual se hacía ropa y también se hacían tapices de gran valor. Una comunidad que tenía cierto nivel, cierta posición económica. Y además, la Odisea era un centro floreciente de escuelas médicas, en especial de cuidado de los oídos, ¿sí?, y de los ojos. Fabricaban un producto muy especial que en ese entonces, y algunos de estos productos se siguen usando, el colirio se sigue usando, dicho sea de paso, quizás no con los mismos efectos terapéuticos que ellos creían que tenían, pero todavía se sigue recetando, fíjense. Pero ¿cuál era el problema de esta iglesia? Y ese es el título de la meditación, una iglesia nominal autosatisfecha. Iglesia nominal de nombre, autosatisfecha, permeada, atravesada, mezclada, hibridizada, ¿sí?, con la complacencia. Sus miembros pueden haber sido miembros influyentes en la sociedad, pero el Señor dice que eran pobres. Eran una iglesia autosatisfecha. ¿Qué es la crítica que recibe esta iglesia? Y veamos si nosotros podemos cuadrar en esa situación. Una primera cosa es que no interpreta cuál es la verdadera riqueza. Podemos confundir el sistema de valoración de lo que es valioso o no valioso, de lo que es riqueza o no riqueza. En segundo lugar, creer que la riqueza que tenían, incluso la material, que no es la cosa criticada aquí, vean ustedes, no tiene que ver con una cosa política ni nada, pero creer que esa riqueza era el fruto propio de ellos. Yo me lo gané, yo lo obtuve. Y sentirse orgullosa de su propia ignorancia. ¿Escucharon eso? Sentirse orgullosa de su propia ignorancia. ¿Por qué digo esto? Porque dice el pasaje que ellos se sentían orgullosos sin pensar que había ninguna necesidad para ellas, a pesar de que eran, esa es la verdad del Señor, ciegos, necios, complacientes, etc. Sentían orgullo de su insuficiencia. Esa es la necedad de un orgullo mal ubicado, ¿sí?
El problema era creer que no tenía necesidad, que ellos eran capaces de satisfacer su propia necesidad. Yo no necesito ninguna otra cosa. Estoy hecho. Problema serio. Sin reconocer su miseria. ¿Cuál era la miseria? Desventura, miserable, dice el pasaje, pobre, ciego, desnudo. No eran pobres económicamente. Tampoco dejaban de ver. Está hablando de una realidad espiritual muy profunda. Con mentalidad, la Iglesia, de conformidad con algo que no es la riqueza buscada por Dios. Eso le pasaba a la Odisea. Tal vez nos pueda pasar a nosotros, no estamos al margen de situaciones parecidas. Ellos sentían la voluntad de adquirir algo que no es malo, pero que no era lo urgente pedido por el Señor o lo necesario, con una actitud, reitero, orgullosa y complaciente. Era invertir lo material de forma mal. Es reemplazar el evangelio de la vida por otra cosa en la cual los desafíos son ajenos. Los desafíos era que el evangelio genera una riqueza que tenemos que poder encontrar de reino que ellos no veían. Estaban diciendo ya no necesito nada más, cuando el poder del evangelio te hace pensar que hay mucho más por hacer. Tenían carencia de modelos de vida evangélicos. La persona complaciente nunca es modelo para los demás. Se planta ahí, queda ahí, no genera ningún desafío. Las motivaciones y las actitudes no eran compatibles con el evangelio. Yo desde hace años me planteé para mí, y quisiera poder transferírselo a ustedes también, que estamos lejos de las actitudes en nuestra conducta diaria, estoy lejos yo, y no he sido aleccionado lo suficiente. Quizás la teología nuestra ha sido débil muchas veces en ser un discípulo del reino a diario. De manera que mis diferencias con la vida de los demás sean más notables. No por ser un fanático, no por ser un extraño, no, sino todo lo contrario, por mostrar con actitudes del Evangelio un criterio de normalidad que hace rato que no vemos en la sociedad. Y lo que prima es la irracionalidad, la necedad, la pobreza, aunque me haga parecer que soy rico. Es esa desconexión de la salvación de la vida cotidiana. Nosotros hemos enfatizado bien, pero insuficientemente, la salvación como camino al cielo. Entonces la gente dice, yo acepto que el Señor me preparó el lugar al cielo. Pero después dice, bueno, ahora, ¿cuántos años de vida tendré? 70, 80, 90, 100 años, no sé, los que el Señor me dé, voy a vivir sin salvación. ¿Cómo? No hay criterio de eternidad en mis decisiones, en mis vidas desde ahora. Es como que le digo al Señor, ya me diste mi lugar, yo estoy contento, lo celebro, pero ahora voy a vivir más o menos como todos, quizás marcando una diferencia. Los domingos voy a la iglesia. Pero a lo mejor el lunes vivo parecido o igual a todos. El martes, igual. Las decisiones que tomo no parecen las del Evangelio. Repasen solo algunas. Por ejemplo, aprender a perdonar. Aprender a animar, no desalentar. ¿Sigo? Aprender no a no decir mentiras, sino a vivir con criterios de verdad, que no es solamente decir la verdad, sino ser veraces, íntegros. ¿Quieren que siga? Y no hacer esas cosas, sino ser personas cuyo carácter, como oró una hermana, yo estaba orando, no vi quién oraba, pero habló de cambio de actitudes. ¡Qué fantástica oración! A veces lo logramos, otras veces no, pero la actitud es, quiero agradarte desde adentro, en todo en la vida. En
todo. Ahora, no es cuestión de culparse, de señalar a algunos, sino de aprender a hacer eso, tenerlo claro. Es esa falta de aplicación del Evangelio a la inteligencia, a las emociones, a la voluntad y de todo eso al ritmo normal de la vida. Es ser complaciente, más o menos parecidos, con alguna distinción, que en algún lado como distinción se confunde a fanatismos, o de prácticas buenas, mandarme textitos, dibujitos, todo eso es bueno, pero yo puedo mandarlo y no ser un discípulo del Señor. Es más, yo recibo muchas de esas cosas de mis amigos que me dicen, por Dios, que soy ateo. Fíjense qué interesante, es notable. Estoy en un grupo de WhatsApp de mis compañeros de la escuela y algunos son creyentes y otros no. Pero más de una vez les mandan una de esas cositas que nos mandamos entre nosotros, que son tan lindas, y las mandan ellos. Cuando yo sé que está mal hacerlo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la reforma evangélica es mucho más profunda. Esta iglesia se había planteado allí. ¿Y qué crítica le hace al Señor? Le hace una crítica terrible el Señor, terrible. Le dice lo que hemos dicho, pero no los manda al fondo del mar. No, no es esa la crítica más adecuada al Señor. No los manda a la hoguera, ¿se dieron cuenta? Los manda a la corrección y a la esperanza. A veces corremos el riesgo como cristianos de estar más atentos a la condena que a lo que el Señor hace, redimir. Si la condena de algo es parte del proceso de redención, es del Señor. Si empieza y termina en la condena, no es del Señor. Nunca el énfasis del Señor cierra con la condena, porque entonces estaría diciendo, con Tomás ya no tengo nada que hacer. Supongo que alguna vez le pudo haber parecido al Señor eso, o a lo mejor en tu vida. Y a veces los cristianos demostramos que lejos estamos, porque a pesar de las advertencias que nos hace el Señor o algún hermano, seguimos con las mismas actitudes tosudas. ¿Le pasó alguna vez? ¿Sí? Y quizás nosotros somos algunos de esos. El Señor no cierra ahí. Se presenta con tres cosas fantásticas antes de pedirnos un desafío. Él es el amén, el amén. No amén, 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 como quien repite. Amén es que es Él una garantía de que el trabajo se hace. Eso es amén. Amén es una afirmación categórica. Él es. No es que promete solamente. Él es, lo que dice luego, un testigo fiel y verdadero. Él no promete y después no cumple por ninguna razón. Él es verdadero porque puede confiársele a Él todo. Y además Él es el principio de la creación. Él es el agente por medio del cual todas las cosas se hacen. Así que, ¿cuál es la primera corrección a esa conformidad con la realidad, a esa chatura, a esa mediocridad? A ese quedar bien, pero no cambiar. A ese decir lo que gusta, pero no hacer un cambio profundo. Tener una comunión muy profunda con el amén, con el testigo fiel, con el principio, el que genera las cosas. ¿Quiere decir eso que yo aguardo eso pasivamente? No, no quiere decir eso. Quiere decir que por ahí se empieza y por ahí se sigue. Pero fíjense las exigencias que pide, algunas de las cuales son notables. Número uno, que adquiramos de Él, que compremos. Muchas veces el Evangelio o el Antiguo Testamento dice compra. No es que con plata voy a comprar, pero es el compromiso de adquirir y de asegurarme oro refinado en fuego. Primera cosa que pide, las riquezas del reino. Yo no sé si somos capaces de reconocer la riqueza del reino. Por ejemplo, ¿reconocemos la riqueza de la justicia de Dios?
riquezas del reino, de la misericordia, ¿sí?, de la veracidad del reino. No estoy tan seguro de que hayamos podido instrumentar esas bendiciones a nuestra cotidianidad. No estoy tan seguro. No es que desconfíe, me miro a mí mismo. Yo no sé si soy justo con mi esposa. Ayer les decía que cumplíamos un aniversario de boda. Como ella, no sé si lo merece o no lo merece, porque yo debo bendecirla, lo merezca o no lo merezca, sino como una actitud sana. Entonces tengo que empezar yo, y ustedes también, y cada uno, siendo consciente de eso. Entonces tengo que tengo que cubrir mi desnudez. Mi desnudez. La desnudez es, en ese contexto, una exposición a lo vergonzante. Es que ni siquiera tengo vergüenza de lo que me debiera dar vergüenza. O no sé si me debiera dar vergüenza, pero debo cubrirla con vestiduras blancas, no con mentiras, no con falsedades, no con hipocresías, sino con pureza y sinceridad. Nosotros provocamos ese sentido de desnudez. ¿Saben desde cuándo? Desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan qué dice el Génesis? Que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero pecaron y se descubrieron desnudos. Y el Señor les dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La desobediencia a Dios te expone a una desnudez vergonzante, no de tu cuerpo, sino de tu alma, de tu manera de pensar, de la mía. Entonces dice, sáquense la ceguera espiritual, vístanse de Cristo con los ojos de Cristo, apliquen colirio, limpieza de los ojos. Hace algunos años tomé una serie de predicaciones que hablaban con la limpieza de la boca, la limpieza de los oídos, la limpieza de las manos, porque la Biblia habla mucho de eso. Ahora estamos hablando de la limpieza de las manos y no sé cuánto por otra razón, pero acá es una contaminación interior. Y fíjense, el tiempo vuela, en el versículo 19 se da una respuesta maravillosa. La corrección que hace el amoroso Dios. La corrección que hace el amoroso Dios. No la corrección, sino el amor que trabaja de forma correctiva. Es muy diferente, muy diferente. Lo que hace la salud es el amor de Dios, el amor de Dios. A veces me sorprendo que la gente dice, pero el amor no es solo el amor, es la justicia, mala interpretación del amor. El amor del Señor es justo. Entonces no hay que agregarle nada al amor. El amor es poderoso, incluye la justicia, incluye la compasión, incluye el derecho, incluye la corrección amorosa. Amorosa, amorosa, amorosa. ¿Se entendió ese concepto? ¿Vos sos capaz de amar correctivamente? A mí me cuesta mucho, me sale más la corrección desde otro lado, desde la obligatoriedad, desde mi debilidad, desde mi enojo. Y no es lo que enseña el Evangelio. Desde mis miedos, sino que tengo que llegar a ser una persona que ama para poder corregir. Es la corrección sanadora. ¿Se entiende lo que enseña el pasaje? Y miren cómo termina. Comprométete con Jesús con fervor, con entusiasmo, y produce arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es llorisqueo, ni siquiera es puchereo. ¿Saben lo que es pucherear? Antes se usaba esa expresión. Pucherear es poner como los niños el piquito así, encantador,
que se te formen unos pocitos acá y que hagas como un jadeo llorisqueando. El puchereo compra a las madres y a los abuelos. Un llorisqueo, ¿qué? Ni siquiera un llorisqueo. De mis nietos creo que me saca cualquier cosa, equivocadamente de mi parte. A veces una risita pícara me recompra. ¿Les pasa a ustedes? Hay ciertos arrepentimientos que son llorisqueo. Y la Biblia tiene su palabra para eso. Le ocurrió a Judas. Judas sintió culpa y se mató. Entonces la Biblia no utiliza la palabra esta, metanoia. Utiliza metamelomai. Quiere decir que te remordió la conciencia, que llorisqueaste, que puchereaste, que qué barbaridad lo que hice, no sé qué. Y cada uno tiene su forma de llorisquear, desde la palabrita suavecita, la palabra más incisiva, metamelomai. La palabra aquí de arrepentimiento es metanoia. No tiene que ver con el cambio del otro, tiene que ver con que mi mente es cambiada por Dios. ¿Se entendió? En una realidad espiritual realmente profunda. Ahora, ¿quiénes tenemos que hacer metanoia? Todos nosotros. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno. Yo progresivamente debo hacer cambios en mi mente. Ustedes también. No, pero yo ya me convertí. Yo también, hermano. Pero no por eso sigo una línea recta. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Verdad que sí? Entonces dice, si la falta de metanoia te acható, te acostumbró. ¿Usan esa palabra ya? Achatar es... poner así, que te conformaste, no estamos siendo discípulos eficaces. ¿Qué tengo que hacer? Oír al Espíritu, reconocer con sinceridad mi situación, generar expectativas de cambio y hacerlos. ¿Lo podemos hacer? Bueno, la primera respuesta, y cierro con esto, es sí, seguro. En realidad, sí y no. El que intenta lidiar con sus propias fuerzas, ¿saben a dónde va? Al fracaso. Esta iglesia. Confiar en que Él lo puede hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir no puedo? Fracaso. Fracaso. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer al amén, al testigo fiel, al que genera principios. ¿Qué tengo que hacer? Metanoia, cambio de la mente, del corazón, de la vida. Esa metanoia es fácil. Por mi propio esfuerzo no. Tengo que entrenarme diariamente. En oración, en estudio de la palabra, en crecimiento profundo, en cambios de ideas, conceptos, preconceptos que cada uno tiene. Resultado final, el Señor te llama y quiere tener una cena íntima. Si hoy tu situación causa repulsa, ese no es el final. El final es la esperanza. La esperanza de que haciendo esto que estamos diciendo y siendo esto que estamos diciendo, el Señor hará un banquete con vos. Es verdad. Es verdad. Amén. Poco convencidos, ¿eh? Poco convencidos. Miren, yo estoy seguro que a veces tenemos que aprender a creer. ¿Saben qué me ha pasado con los años a medida que me voy haciendo mayor? Me voy dando cuenta que a veces creo lo que no creo. Creo lo que no creo. ¿Se acuerdan los discípulos que le dijeron al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad?
¿Qué quiere decir creo lo que no creo? Yo anuncio eso. Y lo anuncio con convicción. La verdad es que a veces no lo hago. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Entonces lo creo, pero no lo vivo. San Pablo tenía eso. Quizás te pase. La culpa no te sirve. El cambio es más efectivo. Amén. Amén. Amén.